Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con este siguiente tema denominado antenas o bobinas. Para poder entender lo que son las antenas y los accesorios, vamos a hablar del armario de almacenaje de las antenas. Antenas y accesorios para acomodación del paciente vienen a entrar lo que es la almohadilla, los sacos de harina, el triángulo reposapiernas, fajas, cintas de sujeción, entre otras cosas, ¿no es cierto? Vienen a ser accesorios que vamos a utilizar para poder realizar así la imagen al paciente. En resonancia magnética vamos a utilizar antenas. Como ya conocemos y vimos anteriormente, es uno de los componentes más importantes del equipo de resonancia magnética. El sistema de radiofrecuencia, que es el responsable de la generación y transmisión de los pulsos y de la recogida de la señal, permitirá al equipo reconstruir así la imagen. Eso lo vimos en la clase anterior cuando hablamos de transmisión, hablamos de recepción, hablábamos de los pulsos de radiofrecuencia, de lo que es la excitación, la relajación, la emisión de la señal, entre otras cuestiones. A su vez, el elemento fundamental de este sistema son las antenas o bobinas, como estamos mencionando. La función básica de estas antenas es la transmisión de los pulsos de radiofrecuencia y así poder provocar, ¿no es cierto?, la señal, ¿sí? Recoger la señal emitida por el paciente. Bien, ahora, reitero, es importante dentro del sistema, dentro de lo que es la resonancia magnética, las antenas, porque son justamente lo que van a favorecer la transmisión de los pulsos de radiofrecuencia. Para el proceso de la señal vamos a hablar de transmisión, de recepción y de procesamiento. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Transmisión del pulso de radiofrecuencia, transmitir esas ondas, recepcionar, recoger toda esa información y a su vez procesarla por medio de la transformada de Fourier, es decir, transformar ese pulso, esa información de radiofrecuencia en analógica en lo que es la radiofrecuencia en sí. Relacionada entonces con la emisión de radiofrecuencia, el desarrollo de nuevas antenas y la incorporación de computadoras capaces de procesar cantidades de datos en tiempo corto. La señal recogida en resonancia magnética es muy débil, por lo que la elección de la antena adecuada en función de la zona a estudiar es fundamental. Reitero, para cada zona del cuerpo hay y existe una antena que se va a utilizar con precisión para ese estudio. Eso significa que no cualquier antena dispuesta en resonancia magnética va a ser apta para cualquier región que estudiemos. Hay una específica para cada una de las regiones. En la práctica clínica lo que va a determinar la elección de esa antena será justamente la zona anatómica, ¿sí? Esa región del paciente que se va a visualizar. Existen antenas diseñadas para localizaciones anatómicas concretas como la cabeza, la rodilla, el hombro, etc. Es lo que venimos mencionando siempre. La señal, la reconstrucción, la transmisión, la recepción y todo lo que lleva a generar una imagen va a depender siempre de una buena elección. Por eso, reitero, hay una antena para cada región, para cada zona anatómica. La antena recibe la señal de los tejidos, ya sabemos eso, sabemos los pulsos de radiofrecuencia, sabemos los átomos de los protones de los átomos de hidrógeno.
Al suprimirse la onda de radiofrecuencia, se vuelve a la posición de equilibrio, emitiendo una señal magnética que es captada por una antena receptora. Tenemos la antena emisora, tenemos la antena receptora, en definitiva es la que va a llevar y va a sacar la señal. Y lo que hablábamos de excitación y relajación tiene que ver con ese tiempo, ¿no es cierto?, de equilibrio que se va a provocar entre lo que es la radiofrecuencia inicial y no. Según el tiempo de relajación de los protones de hidrógeno, las señales pueden ser, como ya vimos, las potenciaciones T1, T2 o densidad protónica las más utilizadas. Representan los parámetros de los tejidos básicos. La señal magnética es generada en realidad por ondas amortiguadas, su amplitud disminuye de forma exponencial. El tiempo que tarda en desaparecer obviamente va a depender de la relajación de ese tejido. Esta señal que emite el paciente, generada por un pulso de excitación, se denomina entonces FID, ¿sí? Caída de la inducción libre. Relajación. ¿Cómo se puede detectar esta magnetización? Una magnetización que cambia de dirección a lo largo del tiempo puede inducir una corriente alterna en una bobina. Esta corriente se puede utilizar como medida de la magnetización en el plano transversal. Bien, entonces eso viene a ser la relajación. Bien, ¿cómo se puede detectar esta magnetización? Cuando el sistema regresa a la situación de equilibrio, se emite una onda llamada FID, que da lugar a la construcción de la imagen de resonancia magnética. Entonces ahí vemos las ondas de radiofrecuencia, cómo van pasando, cómo tienen sus puntos, y vemos cómo la magnetización, como la señal, va en equilibrio. Colocación de la antena. En otros casos habrá que agudizar el ingenio y elegir la antena que mejor se adapte a la anatomía del paciente, codo, muñeca, dedos, en el caso de que no se tenga para la región. Hay que colocarlas de forma que la zona a explorar quede, en este caso, englobada en el área de recepción de la antena. Una misma antena puede utilizarse para estudiar diferentes zonas anatómicas, eso en el caso de estas regiones, pero siempre mantenemos lo mismo y decimos que tenemos que utilizar la adecuada para cada región. Obtenemos mayor resolución espacial de la imagen trabajando con el menor FOV. Vimos en la clase anterior que el FOV era el campo de visión, que tiene mucho que ver con la magnetización, con la imagen, ¿no es cierto?, o la disminución de la imagen. Nos permite la antena utilizada, téngase en cuenta que cuanto mayor sea el campo de visión, mayor va a ser el tamaño del píxel y menor será la resolución espacial de la imagen. Tipos de antenas. Vamos a clasificar, y esto es lo más importante, vamos a clasificarla según su función, en antenas de transmisión y recepción y antenas de recepción solamente. Transmisión y recepción significa tratar de sacar esa señal y recepcionar a la vez, pero si hablamos de recepción simplemente va a recibir esa información del paciente. De forma general podemos decir que los equipos de resonancia cuentan con dos tipos de antenas, la que mencionábamos que era de transmisión-recepción, son las antenas que pueden realizar doble función, emitir pulsos de radiofrecuencia, excitar a los núcleos de hidrógeno y recoger las señales de los tejidos. La antena del cuerpo que se encuentra en el interior del imán pertenece a este tipo de antenas, a veces también la de la cabeza, ¿bien? Y las antenas de recepción es exclusiva para recoger las señales emitidas durante la relajación de los núcleos de hidrógeno. Ahí está la diferencia entre una antena que es transmisión-recepción, aquella que va a excitar y a la vez recoger las señales de los tejidos, y aquella que es únicamente la de recepción, recoger esas señales de los tejidos. Solamente va a recibir. Bien. Antenas de transmisión-recepción y antenas de recepción solamente. ¿Estamos? Aquellas que tienen esto únicamente recogen la información, y aquellas que son de emisión-recepción, es decir, excitan los protones de los núcleos de los protones de hidrógeno y a la vez recoge la información.
Según su función, vamos a tener antenas de superficie y antenas envolvente. Las de superficie generalmente son flexibles y las envolventes son de cuadratura y rígidas. Esa es la otra clasificación, bien, según su función. Entonces, la primera clasificación que vimos es aquellas antenas que son emisoras y receptoras y aquellas que son solamente receptoras. Y acá hablamos de antenas de superficie y antenas envolventes. Las de superficie son de construcción plana y cubren una región menor. La intensidad de señal no es homogénea y es decreciente según aumenta la distancia de la antena. Se van a utilizar para el estudio pequeños volúmenes de tejidos. Ahí tenemos antenas de superficie, formas y características eléctricas, y las envolventes que rodean en forma total o parcial la anatomía que se quiere evaluar, proporcionan una intensidad homogénea en todos sus cortes, pueden ser antenas rígidas, formas y características eléctricas, esa es la forma de una de las antenas que son de cuadraturas o envolventes, donde por medio de esas láminas lo que va a hacer es justamente captar toda la información de los tejidos. Su función, tipos de antenas, en función de la forma en que reciben la señal, número de ejes que tenga la antena para captar la señal. Vamos a tener aquellas que son con antenas lineales o de cuadratura. Las lineales de diseño muy simple, detectan la señal en una sola dirección, no son capaces de extraer toda la información de la señal recibida. Eso depende ¿sí? de la cantidad de líneas metálicas que va a tener justamente ese tipo de antena. Antenas de cuadratura reciben la señal por dos canales. Una de las direcciones van a ser ortogonales. Al recibir dos señales independientes mejoran la relación señal-ruido en un 40%. Seguimos y tenemos las antenas multireceptoras. Según las empresas, se trata de varias antenas de superficie colocadas en un mismo soporte. Van a sumar sus señales para reconstruir así la imagen. La gran ventaja de esto es trabajar con el FOB mayores a la par, que lo hace sin perder la resolución espacial que tendría cada antena trabajando por separado. Este tipo de antena se utiliza generalmente en la realización de estudios cardíacos, abdominales y de columnas. Antenas multicanal, la construcción de antenas con mayor cantidad de receptores planteadas en cada receptor tuviera un canal de transmisión de datos desde las antenas al ordenador. Los equipos multicanal han permitido así acortar los tiempos de adquisición. Cuando un equipo tiene más receptores que canales, no trabaja de forma óptima, puesto que se produce un cuello de botella en la vía de transmisión, es decir, que no es del todo óptimo trabajar con estos tipos de equipos. Las antenas multicanales y los avances en bobinas de elementos múltiples representan un avance tecnológico, sí, en resonancia. Permite el uso de matrices altas, espesores de corte y FOS pequeños de alta resolución. El estudio se realiza en este campo cerrado, ¿sí? 34 canales, antenas de 16 canales, entonces ahí vemos cómo vamos a utilizar las antenas o las bobinas generales para esa parte del organismo, que pueden ser cuadratura, pueden ser envolventes, lineales, antenas de cuadraturas y envolvente, ahí vemos cómo es la forma, cómo es la característica, la palabra te lo dice, envolvente, va a envolver la región anatómica, la zona anatómica para ser estudiada con estructura lineal, entonces permite así recoger toda la información de la región. La elección de una antena adecuada es fundamental, como ya les decíamos anteriormente, para cada zona a explorar. Se debe elegir con todo cuidado la forma geométrica y características eléctricas. Sistemas de radiofrecuencia. Tenemos el enfriador, tenemos el magneto, bobinas de gradiente, bobinas en este caso pueden ser X, Y y Z. Lo que es la radiofrecuencia de transmisor y receptor.
antenas específicas para cada examen, entonces tenemos una que es antena para la articulación temporomandibular, una antena de columna, una antena de cuello, antena de rodillas, tenemos la antena de hombro, de una que es neurovascular, tenemos antena de tórax, antenas de lo que es mama y de muñeca, es decir, fíjense, cada una de las regiones anatómicas de las zonas va a tener su propia antena, ¿sí? O bobina. Y recuerden que pueden ser bobinas emisoras, bobinas receptoras, pueden ser de superficie, de cuadratura, lineal. Así colocaríamos una antena bobina de cabeza y cuello para el abdomen. Esta es una bobina de mamas con 16 canales. Esta es una para tobillo, rodilla y hombro. Y esta es una pregunta, ¿cuál es de estas antenas envolvente y cuál es de superficie? Bien, entonces claramente vemos que según la forma, por eso hay que estudiar según su forma, según su función, cómo tenemos a esas antenas, y esta podemos decir que es de superficie lineal y esta es de cuadratura, ¿bien? ¿Cuáles de estas son antenas emisoras y receptoras? Bien, entonces esta viene a ser una antena emisora y receptora y esta viene a ser una emisora. ¿Cuál de estas antenas es receptora multicanal y cuál es receptora de cuadratura? Bien, entonces vemos la imagen y tenemos receptora multicanal y una receptora de cuadratura. Bien, cuadratura significaría envolvente. Según la clasificación que vimos, ¿qué tipo de antena es esta? Bien, esta viene a ser para lo que es la región de cabeza y cuello. Bien. De esa manera entonces, cortita la clase, espero se haya entendido, simplemente que sepan y entiendan cuáles son las antenas y las bobinas utilizadas en resonancia magnética, que sepan la clasificación correspondiente porque así como vimos todos los temas anteriormente, también las antenas o bobinas son fundamentales para su estudio. Simplemente necesito la clasificación, que comprendan la clasificación y cuáles son esas antenas correspondientes. Nada más que eso. Cualquier duda, el foro está a su disposición.